Buenas tardes, mi nombre es Jimena Reyes Pulido y este es mi video sobre los instrumentos de evaluación psicológica. Para introducirnos un poco en este tema, primero debemos de entender qué son estos instrumentos. Los instrumentos de evaluación psicológica son herramientas que nos permiten a los profesionales del área de la psicología obtener información precisa y confiable sobre el estado mental, el comportamiento y las características psicológicas de una persona. Estos instrumentos son fundamentales para realizar diagnósticos, planificar intervenciones y para evaluar el progreso de un tratamiento. Es importante mencionar también que la selección del instrumento de evaluación psicológico adecuado va a depender del objetivo de la evaluación, de las características del evaluado y del contexto en el que se realiza la evaluación. Como primer tema tenemos la operacionalización de variables y la construcción de ítems, lo cual es un proceso sistemático para convertir conceptos abstractos en variables medibles. Y es importante ya que es un elemento crucial de la investigación científica y que nos facilita la recolección de análisis de datos. Esto implica identificar las dimensiones del concepto, establecer indicadores para cada dimensión y desarrollar ítems que reflejan los indicadores. Para el proceso de operacionalización de variables tenemos 5 etapas diferentes. La primera etapa es la identificación y conceptualización de las variables. Aquí debemos de tener la definición clara y precisa de las variables y se debe de considerar el propósito de la investigación, el marco teórico y la hipótesis. La etapa 2 es la definición conceptual de las variables. Aquí se debe de explicar a detalle el significado de cada variable y se tiene que especificar la naturaleza de la variable, es decir, si es cualitativa o si es cuantitativa, el rango de valores posibles y las unidades de medida si es que aplican. En la tercera etapa tenemos la dimensión de las variables, donde se identifican las diferentes dimensiones o aspectos de cada variable. Por ejemplo, podemos tener la variable inteligencia y las dimensiones, tomando en cuenta el marco teórico, sería lógica espacial, verbal, matemática, etcétera. La etapa 4 es indicadores de las variables. Aquí se seleccionan los indicadores concretos que representan cada dimensión. Los indicadores deben de ser medibles y observables. Tienen que relacionarse directamente con la variable y tienen que permitir discriminar entre diferentes niveles de la variable. La quinta etapa es la construcción de ítems. Aquí se elaboran preguntas o afirmaciones que reflejan los indicadores. Los ítems tienen diferentes características. Por ejemplo, deben de ser claros y concisos, deben de ser fáciles de entender y de responder, deben de ser unívocos, es decir, que tengan una sola interpretación, deben de ser relevantes para la variable y deben de no ser sesgados. Las características de los ítems bien elaborados es básicamente que tienen claridad, es decir, preguntas o afirmaciones fáciles de entender y responder, concisión, ya que evitan ambigüedades y redundancias, unicidad, como mencionamos anteriormente, que nada más tienen una sola interpretación posible, son relevantes, ya que están relacionados directamente con la variable, y no sesgados, es decir, que evitan lenguaje que induzca una respuesta específica. Algunos ejemplos de diferentes ítems para diferentes tipos de variables podría ser, por ejemplo, para una variable cuantitativa, cuántas horas a la semana dedicas a estudiar. Y para una variable cualitativa podría ser cuál es tu opinión sobre la importancia de la educación. Podemos poner un rango del 1 al 5, donde 1 sea muy importante y 5 nada importante. También tenemos variables dicotómicas. Por ejemplo, ¿eres estudiante de universidad? Y la respuesta sería sí o no. Bueno, las ventajas de la operacionalización de variables y de la construcción de ítems es que aumentan la precisión y objetividad de una investigación, facilita la comunicación entre los investigadores y permite comparar resultados en diferentes estudios. Como desventajas es que puede ser un proceso complejo y laborioso, requiere un conocimiento ya del tema de investigación y existe el riesgo de cometer errores que afecten la validez de la investigación.
En conclusión, la operacionalización de variables y la construcción de ítems son pasos fundamentales en el proceso de una investigación científica. Al realizar estos procesos de manera adecuada, se asegura la calidad y la validez de los datos colectados, lo que nos permite obtener resultados confiables y útiles para el conocimiento científico. El siguiente tema es el instrumento del cuestionario. El cuestionario es un instrumento que consiste en un conjunto de preguntas elaboradas para obtener información de un grupo de personas sobre un tema en específico. Se caracteriza ya porque es escrito, es decir, que las preguntas se presentan por escrito y permite una mayor estandarización y control de las respuestas. Es autoadministrado, ya que los participantes lo pueden responder por sí mismos sin la intervención de un entrevistador, y es estructurado, ya que tiene un formato predefinido con opciones de respuestas cerradas o abiertas. Existen diferentes tipos de cuestionarios según diversos criterios. Por ejemplo, según a modo de administración. Aquí puede ser autoadministrado, sin la intervención de un entrevistador, como habíamos mencionado, y es el tipo de cuestionario más común. Se utiliza en investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas. Y el heteroadministrado, es decir, que un entrevistador administra el cuestionario a los participantes leyendo las preguntas y registrando las respuestas. Se utiliza principalmente en investigaciones con niños o personas que tal vez tengan dificultades de lectura. El segundo es según el contenido. Aquí tenemos de conocimiento, en el cual evalúan el conocimiento que tienen los participantes sobre un tema en específico, y el de opinión, en el cual se evalúan las opiniones, creencias y actitudes de los participantes sobre un tema en específico. También tenemos de actitud, en el cual evalúan las predisposiciones o tendencias de los participantes hacia un tema en específico. Y finalmente, según la estructura, en el cual existen preguntas cerradas y abiertas. Bueno, las cerradas es que tienen un número limitado de opciones, y respuestas predefinidas, y las preguntas abiertas es donde el participante o los participantes son libres de responder con sus propias palabras. Tenemos 6 etapas para la elaboración de un cuestionario, y es muy importante que se sigan los pasos sistemáticos para garantizar su validez y su confiabilidad. La primera es la definición de los objetivos del cuestionario. Aquí podemos responder la pregunta: ¿qué pretende obtener con el cuestionario y qué información se necesita recopilar? La segunda es la elaboración del marco teórico. Aquí se revisa la literatura existente sobre el tema de investigación para identificar los conceptos clave y las variables a medir. Aquí es importante aclarar que se deben de definir bien em, todas estas variables para no confundirlas con otros conceptos. La tercera es la selección de la muestra. Aquí se determina el tamaño y las características de la muestra a la que se va a aplicar el cuestionario. La cuarta es la construcción de los ítems. Se formulan las preguntas de manera clara, concisa y comprensible para todos los participantes. Y la quinta es el diseño del cuestionario. Aquí se organizan las preguntas de manera lógica y coherente, y se utiliza un formato atractivo y fácil de seguir. Y por último, la sexta es la prueba piloto y revisión del cuestionario. Aquí se aplica el cuestionario a un grupo pequeño de personas para identificar problemas, y realizar correcciones necesarias. Ya finalmente es la aplicación del cuestionario, donde se aplica la muestra final de los participantes, ya después de haber seguido las anteriores etapas, siguiendo las instrucciones y los procesamientos establecidos. Las ventajas del uso de los cuestionarios como instrumentos de investigación es que son de bajo costo, es un instrumento relativamente económico de elaborar y aplicar, es de fácil de aplicación, ya que, como se mencionó, se puede aplicar a un gran número de personas en un tiempo relativamente corto, por lo que habíamos mencionado de que puede ser autoadministrado. Em, es
estandarizado, ya que permite obtener los datos estandarizados y comparables entre los participantes, y es anónimo, ya que permite a los participantes responder las preguntas de manera anónima, y esta es una ventaja porque nos permite que las personas puedan contestar con más sinceridad las respuestas. Las desventajas es que puede existir un sesgo en las preguntas mal elaboradas, o el formato del cuestionario puede introducir sesgos en las respuestas. Por eso es importante también tener bien definidas las variables para que no se puedan confundir los conceptos al momento de leerlos, ya que deben de ser entendibles pues para una persona que no está estudiando o no tiene los conceptos como nosotros los tendríamos. Otra, otra desventaja es la falta de profundidad, ya que las preguntas cerradas no permiten obtener más información a profundidad sobre las opiniones y actitudes de los participantes. La deseabilidad social, ya que los participantes pueden responder las preguntas de manera socialmente deseable y, bueno, en lugar de expresar sus opiniones y actitudes reales. Y la tasa de no respuesta, ya que puede haber una alta tasa de no respuesta y nos puede afectar en la representatividad de los resultados. También, bueno, como siguiente tema, tenemos los registros observacionales de la conducta. Los registros observacionales de la conducta son instrumentos de investigación, como el cuestionario, que nos permite recopilar información sistemática y objetiva sobre el comportamiento de las personas en diferentes contextos. Es útil para estudiar una amplia gama de conductas, desde las más simples hasta las más complejas en entornos naturales o artificiales. Es importante ya que nos proporcionan datos directos y observables sobre el comportamiento, lo que permite realizar análisis cualitativo y cuantitativo. Existen tipos de registros observacionales. Tenemos los estructurados, que son categorías predefinidas en el comportamiento. Aquí tenemos al observador, que registra la presencia o ausencia de las conductas en cada categoría, como por ejemplo listas de verificación o escalas de observación. Los no estructurados, que son registros libres de observaciones. El observador registra todo lo que se observa sin categorías predefinidas y es útil para explorar nuevas áreas de investigación o para obtener información detallada sobre conductas específicas. Los participantes pueden ser un observador externo, es decir, que no participa en la situación que se observa, y un observador participante, es decir, que participa en la situación que se observa actuando como un miembro más del grupo. Tenemos 8 diferentes etapas para la elaboración de registros observacionales. La primera es la definición de los objetivos de observación. Aquí podemos responder qué se quiere observar y qué preguntas se quieren responder. La segunda es la identificación de las conductas a observar. ¿Cuáles son las conductas relevantes para los objetivos de información y de la investigación? La tercera es la elaboración de categorías de observación. Aquí se definen las categorías en las que se clasificará el comportamiento observado. La cuarta es el diseño del instrumento de registro. Aquí se crea un formato que permite registrar la información de manera sistemática y eficiente. La 5 es la prueba piloto y la revisión del instrumento, ya que al igual que en el cuestionario, se prueba el instrumento con un grupo pequeño de personas para identificar posibles problemas y realizar ajustes. La sexta es la capacitación de los observadores. Aquí se entrena a los observadores en el uso del instrumento y en la identificación de las conductas a observar. La 7 es la realización de las observaciones. Aquí se recolectan los datos siguiendo las instrucciones establecidas en el instrumento. Y la 8 es el análisis de datos. Aquí se organizan, codifican y analizan los datos para obtener resultados significativos. Las ventajas del uso de los registros observacionales es que permite obtener datos directos y observables sobre el comportamiento. Son útiles para estudiar una amplia gama de conductas. Se pueden utilizar en diferentes contextos, como mencionamos, tanto naturales como artificiales, y proporcionan información detallada sobre el comportamiento individual y grupal. Las desventajas es que pueden ser costosos y llevar mucho tiempo, además de que requiere observadores capacitados y confiables. ¿Por qué? Esto porque
como otra desventaja es que la subjetividad del observador puede afectar la calidad de los datos y puede ser difícil para generalizar los resultados a otras poblaciones. Algunos ejemplos de aplicaciones de los registros observacionales puede ser, por ejemplo, el estudio del desarrollo infantil, ya que podemos observar cómo interactúan los niños con sus padres, con sus educadores o con sus compañeros. La evaluación de intervenciones, por ejemplo, en donde se evalúa la efectividad de programas de intervención en diferentes áreas, puede ser educación, salud, etcétera. También se puede hacer una investigación en la conducta animal, estudiando el comportamiento de animales en diferentes entornos, o en el análisis de intervención social podemos observar cómo interactúan las personas en diferentes contextos sociales. Bueno, para la elaboración de los registros observacionales se recomienda definir claramente los objetivos de la observación, identificar las conductas relevantes con precisión. Aquí se tiene que definir eh, el concepto de la conducta que se quiere observar y se debe de elaborar categorías de observación claras y objetivas. Se debe de diseñar un instrumento de registro fácil de usar, que sea entendible y capacitar adecuadamente a los observadores, además de realizar una prueba piloto para identificar nuevamente problemas y realizar ajustes, además de documentar el proceso de elaboración y el uso del instrumento. En conclusión, los registros observacionales son una herramienta valiosa para la investigación científica que nos permite obtener información directa y objetiva sobre el comportamiento humano e incluso animal. Es importante utilizarlos de manera adecuada para obtener resultados confiables y válidos. Como último instrumento tenemos la escala Likert. La escala Likert es un instrumento de evaluación que nos permite medir las actitudes, opiniones o creencias de las personas sobre un tema en específico. Como características, consiste en una serie de afirmaciones o ítems con los que los participantes se muestran de acuerdo o en desacuerdo en diferentes grados. Las opciones de respuesta se presentan en una escala ordinal, generalmente de 5 o 7 puntos. Aquí es importante mencionar que lo más recomendable es que la escala Likert tenga un número par de respuestas, de posibles respuestas, para que puedan inclinarse más hacia una respuesta y no poner su respuesta en un punto medio, por ejemplo, si es en 5, para que no indiquen el número 3, que sería como una opinión más neutra, ya que esto no nos ayudaría a medir realmente cuál es a qué lado se inclina más. Y cada punto de la escala representa un nivel de acuerdo o desacuerdo diferente. La estructura de la escala Likert se compone por el número de ítems, ya que la escala debe de tener un número suficiente de ítems para cubrir el rango completo de actitudes o de opiniones sobre el tema. El número de opciones de respuesta, ya que debe de ser suficiente para permitir una determinación, una discriminación adecuada entre los diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo, y la distribución de las opciones de respuesta, las cuales deben de estar distribuidas de manera simétrica o asimétrica, dependiendo del tipo de escala que se quiera construir. Tenemos 6 etapas para la elaboración de la escala Likert. La primera es la definición de los objetivos de la escala, qué se quiere medir, qué preguntas se quieren responder. La segunda es la selección de los ítems. Aquí se formulan afirmaciones o ítems que representen el rango completo de actitudes u opiniones sobre el tema. La tercera es la construcción de la escala. Aquí se selecciona el número de opciones de respuesta y se diseña la escala visualmente. La cuarta es la prueba piloto y revisión de la escala. Aquí se prueba nuevamente, como en los otros instrumentos, se prueba la escala con un número pequeño de personas para identificar posibles problemas y realizar esos ajustes. La quinta ya es la aplicación de la escala, en donde se administra la escala a la muestra objetivo de personas, siguiendo las instrucciones establecidas. Y la sexta es el análisis de los datos. Aquí ya se calculan las puntuaciones de cada ítem y de la escala total, además de la interpretación de los resultados. Las ventajas del uso de la escala Likert es que no es un instrumento simple y fácil de utilizar.
nos permite obtener datos cuantitativos que pueden ser analizados estadísticamente. Además es flexible y se puede adaptar a diferentes temas de investigación y pues es relativamente económica de aplicar. Las desventajas es que puede estar sujeta a sesgos, como el sesgo de la respuesta social o el sesgo de aquiescencia. La interpretación de resultados también puede llegar a ser compleja. Algunos ejemplos de aplicaciones de la escala Likert es, por ejemplo, la evaluación de satisfacción del cliente que se realiza pues en algunas tiendas, centros comerciales. Aquí se mide la satisfacción de los clientes, ya sea con un producto o con un servicio. También puede observarse en el estudio de actitudes políticas, por ejemplo, para medir la actitud de las personas hacia diferentes temas políticos. También puede ser en la investigación sobre la salud mental para medir la gravedad de los síntomas de depresión o de ansiedad. La evaluación de calidad de vida de las personas en diferentes aspectos. Para aplicar, bueno, para elaborar la escala Likert se recomienda definir claramente los objetivos de la escala. Se recomienda seleccionar ítems relevantes y bien redactados, además de utilizar un número adecuado de opciones de respuesta, como se mencionó al principio. También se debe de probar la escala con un grupo piloto para nuevamente identificar posibles problemas y hacer los ajustes. Y se debe de administrar la escala de manera adecuada, además de interpretar los resultados con cuidado. La escala Likert es básicamente un instrumento de investigación útil para medir actitudes, opiniones o creencias de las personas y pues es importante utilizarla de manera adecuada para obtener resultados confiables y válidos. Al seguir las recomendaciones presentadas pues en este video, se puede aumentar la calidad de los datos obtenidos mediante este tipo de instrumento. En conclusión, los instrumentos para la evaluación psicológica son herramientas indispensables para el diagnóstico y para la intervención para los profesionales de la psicología, ya que nos permiten obtener información precisa y confiable sobre el estado mental, características psicológicas y comportamiento de las personas. Y pues esta información es fundamental para realizar diagnósticos precisos, planificar intervenciones personalizadas o evaluar el progreso de los tratamientos, como hemos mencionado al principio de este video. Espero que este video sea útil e informativo.